Trump nos cierra las puertas para migrar a los Estados Unidos. Y eso lo escuchamos y los vemos en las noticias y demás. Como mexicanos, quiero decirles que seguimos teniendo las puertas abiertas y exactamente en las mismas condiciones que antes de la llegada de Donald Trump. Y con esto me refiero a que si nosotros, como mexicanos, queremos migrar de una manera legal por los caminos que nos ofrecen los Estados Unidos o el Departamento de Migración, lo podemos hacer de la misma manera que antes de la administración de Trump. Realmente esta administración no ha movido absolutamente nada esos caminos, y esos caminos me refiero a las diferentes visas que podemos nosotros obtener para migrar a los Estados Unidos. Y vamos a entrar un poquito en detalle en estos temas que son tan escabrosos en estos tiempos en los que hay mucho ruido precisamente por los migrantes, por los indocumentados, que sí, Trump está queriéndolos sacar de Estados Unidos y está siendo muy agresivo a través de esta fuerza que es ICE y que tanto vemos en las noticias y que realmente pues yo no estoy de acuerdo en las formas, pero eso no quiere decir que como mexicano que queremos hacerlo de una manera correcta, de una manera legal, no podamos migrar a los Estados Unidos. Y en primer lugar tenemos cuando menos tenemos muchos caminos. Hay diferentes tipos de visas para diferentes tipos de personas que quieren migrar a los Estados Unidos. En primer lugar tenemos la visa que obtenemos a través de un empleo. Si una empresa que está en los Estados Unidos quiere contratarnos por nuestras habilidades, en ese sentido, Estados Unidos sigue teniendo esas visas y sigue justamente recibiendo muchísimos profesionistas de México para trabajar en los Estados Unidos. Eso sigue vigente y eso sigue sucediendo día con día. De hecho, es una de las visas que más peticiones tiene. Pero también tenemos otras visas, por ejemplo, una visa muy conocida que es la visa como inversionista. Como inversionista, el gobierno de los Estados Unidos nos da la oportunidad de abrir un negocio donde nosotros tengamos un espacio físico establecido para ese negocio y donde contratemos uno o dos, cuando menos, empleados para poder funcionar o hacer funcionar ese negocio. Muchas veces también hay franquicias que se compran y se establecen el negocio y a través de esos negocios nosotros podemos obtener una visa de inversionista. Esa visa de inversionista lo que nos va a permitir es vivir y trabajar en ese negocio dentro de los Estados Unidos. Esas visas para los mexicanos duran 4 años, es decir, cada 4 años tenemos que renovarlos y mostrar los documentos necesarios de que el negocio está funcionando, de que estamos generando empleo y de esa manera vamos a poder conservar ese estatus como inversionista en los Estados Unidos. Una de las formas también muy interesantes y es la forma más fácil de obtener no solo la residencia en los Estados Unidos, sino una residencia permanente, es la famosa EB-5. Es un programa hecho por los Estados Unidos para atraer de alguna manera inversionistas que inviertan en proyectos autorizados por este programa de EB-5. ¿Cuál es la razón de existir de este programa? Lo que busca los Estados Unidos es generación de empleo. Y a través del programa EB-5, nosotros como inversionistas vamos a invertir una cantidad en un proyecto aprobado. Esa cantidad que vamos a invertir es hoy por hoy de $800,000 en proyectos donde están en zonas donde se requiere empleo. Entonces vamos a invertir esos $800,000 en esos proyectos. Esos proyectos tienen que cumplir con varios requisitos, pero el requisito más importante vuelve a ser
el de generación de empleo. Tiene que generar 10 empleos durante toda la construcción, todo el desarrollo del proyecto, que normalmente va entre alrededor de 4 o 5 años, y tiene que tener esos empleos, tiene que cumplir con ese requisito, y es el requisito más importante, entre otros menos difíciles de cumplir. Este es el propósito de la EB5 para el proyecto, para que se apruebe ese proyecto. Ahora, nosotros como inversionistas vamos a invertir esos $800,000 en el proyecto. Antes de invertirlos, tenemos que contratar un abogado experto en migración, experto en el programa EB5, para que nos ayude a hacer el expediente. Ese expediente, lo más importante es de dónde vienen los fondos. Y déjenme ser muy claro y enfático, no es fácil. Nos piden muchísimos detalles para la elaboración de este expediente. Ahora, estos abogados expertos deben de saber y de conocer esos detalles para que lo hagamos, sea perfecto. Y una vez que el abogado nos dice adelante, entonces nos acercamos con el proyecto, invertimos los $800,000 y esos $800,000 nos va a generar una carta por parte del desarrollador donde dice que ya recibió los $800,000, se anexa el expediente y se mete a migración. Ahí, entrando a migración, vamos a tener un proceso, y dependiendo del tipo de proyecto va a ser más tardado o más rápido. Hay proyectos rurales donde es muy rápido el proceso y nos pueden contestar en un plazo de 8 meses, 6 meses, 10 meses, y nos va a contestar migración aprobándonos la residencia permanente condicionada a que el proyecto cumpla con lo que debe ser. Pero aquí nosotros vamos a recibir esa notificación, vamos a poder ir a la Embajada de los Estados Unidos a recibir nuestra tarjeta, nuestra Green Card, y vamos a poder migrar a los Estados Unidos. Este proceso obviamente va a seguir, sin embargo nosotros ya vamos a poder estar en los Estados Unidos. Ahora, aquí viene una parte muy importante. Este beneficio que obtenemos a través de la EB5 es para el titular, su pareja, legalmente casados, más los hijos de 21 años, que pueden ser hijos del matrimonio o pueden ser hijos de una de las parejas o de las dos parejas si tuvieron hijos antes de casarse. Este beneficio es bien interesante porque todos adquieren el título de residentes y pueden migrar a los Estados Unidos. Es decir, los hijos pueden ir a la escuela de una manera normal, como cualquier residente americano o ciudadano. Nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo puede trabajar inclusive en los Estados Unidos. Entonces, esto es un beneficio increíble, puesto que todo el núcleo familiar puede migrar sin ningún problema a los Estados Unidos. Ahora, una vez que el proyecto cumpla con su requisito, en ese momento se nos va a quitar la condicionante. Ahora, otra parte bien interesante, puesto que una vez que nosotros tenemos la residencia permanente, a los 5 años, contados el tiempo que ya hayamos recibido la Green Card o la residencia permanente condicionada, a partir de ese momento, después de 5 años, si nosotros vivimos en los Estados Unidos, tenemos un porcentaje importante de días viviendo ahí, es decir, que seamos residentes, podemos aplicar a la ciudadanía. Entonces, créanme que este es el camino más fácil, pero aquí viene lo mejor de todo. Cuando termina el proyecto y cumple con sus requisitos, el dinero nos va a regresar porque no es un costo que estamos pagando, sino es una inversión. Y déjenme les digo que en muchos de los casos nos pagan un interés. Ese interés puede ser muy pequeño, puede ser un 2, un 3%, dependiendo mucho del proyecto. Pero aquí una parte también importante, y voy a hacer un pequeño síntesis de lo que he hablado. Vamos nosotros a buscar un proyecto, invertimos los $800,000, vamos a contratar un abogado que se encargue de hacer toda la gestión y revisar toda la documentación. Este abogado nos puede cobrar alrededor de 30, 40, $50,000, y además también vienen costos por parte de la inscripción y una serie de cosas. En fin, vamos a estar hablando alrededor de una inversión alrededor de los $900,000, es decir,
800 de la inversión y de gastos, digamos, alrededor de 100, 120 mil dólares, que es el costo que nos cuesta tanto el abogado, inscripciones y una serie de cosas. Pero si nos ponemos a ver y si nos va a pagar el proyecto un interés, digamos, no sé, vamos a pensar un 3%, y invertimos los 800, son 24 mil dólares, y vamos a pensar que nos lleva 4 años, son 24 mil por 4, son casi los 100 mil dólares. Digamos que el costo que vamos a invertir, que vamos a poner nosotros para obtener la residencia permanente de toda la familia, es el costo de oportunidad del dinero. ¿Qué mayor beneficio que eso? Entonces, las personas que tienen acceso a este capital y que quieren migrar, este es el camino que más les recomiendo, porque si bien es cierto, si nosotros ponemos un negocio y contratamos gente, el costo va a ser mucho menor para obtener una visa como inversionista, va a seguir siendo un permiso, no va a ser una residencia permanente. Y también a lo largo de los años, pues obviamente tiene un costo todo este tipo de cosas. Entonces, si lo analizamos a largo plazo, verdaderamente el costo es muy bajo y nos da la oportunidad de migrar a un gran país de una manera legal y donde las puertas y las oportunidades se nos abren no solo para uno, sino para toda la familia. Así que si quieren más saber de cómo migrar a los Estados Unidos de una manera legal, donde vamos a poder vernos favorecidos de todo el sistema, denle clic aquí en el link que aparece en este video y veámonos, platiquemos, hablemos con nuestros abogados de migración, expertos de migración y conozcamos cuáles son esas oportunidades que tenemos para migrar a los Estados Unidos.